Hola, ¿cómo están todos? Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Y pues ya comenzando con nuestra clase de Quichua, primera clase del segundo trimestre, vamos a continuar con la clase, ¿ok? Y dice lo siguiente, clase de Quichua, aprendamos en clase. Allí Shamushka, bienvenidos. Escuela de Educación Básica Particular Martín Lutero, profesora Ingrid Yuquilema, periodo lectivo 2020-2021. Bueno, pues el tema de hoy va a ser mi cuna. Tema de hoy, mi cuna. Muy bien. Que básicamente son los ingredientes o lo que utilizamos nosotros para preparar una comida. Y el día de hoy vamos a aprender lo siguiente. Cómo decir en quichua carne, sal, harina, frijol y queso. Vamos, pongan mucha atención porque más adelante hay una actividad. Tenemos el vocabulario en quichua y español y empezamos ahora. Aicha, repita, aicha, carne, cachi, sal, jacu, harina, purutu, frejol, muy bien. Maquinchu es queso, queso. Muy bien, una vez más, vamos, repite, ponga atención, siéntese bien, ponga atención, vamos. Aicha, carne, cachi, sal, muy bien. Jacu, harina, muy bien. Purutu, frejol. Maquinchu, queso, muy bien. Una vez más, aicha, carne, cachi, sal, jacu, harina, purutu, frejol y maquinchu, queso. Muy bien. Una vez ya aprendido esto, vamos a tener la actividad en clases. ¿Cómo que no se puede hacer actividad en clases online? Sí se puede. Y vamos a hacer lo siguiente. En su cuaderno de borrador va a escribir en quichua en este orden. Lo mismo que hizo en inglés lo va a hacer en quichua. Va a escribir en quichua carne, sal, harina, frijol y queso en el orden que está aquí. Lo puede hacer en orden horizontal o en orden vertical, como usted desee. Una vez de que usted ya escriba en su cuaderno de borrador estas palabritas en quichua, usted le va a tomar una foto de que ha realizado la actividad y luego me la envía a mi WhatsApp, ¿sí? Para calificarle la actividad. Esto en cuanto a la actividad en clase. Recuerde, esto es actividad en clase, tiene que tomarle una fotito de que usted ha escrito las palabras en quichua, carne, sal, harina, frijol y queso. Son las mismas palabras que está acá, por eso les dije que pongan mucha atención. Y bueno, eso en cuanto a la actividad. Y viene lo siguiente, el deber. Y el deber está súper fácil, va a tener este documento en PDF y va a unir con líneas según corresponda. Le va a poner su nombre y la fecha. Y pues aquí está el tema y dice la orden, une con líneas según corresponde, están las palabritas que ya hemos aprendido, aicha, cachi, jacu, purutu y maquinchu. Se lo va a tener que unir correctamente con las otras palabritas de acá y eso sería el deber. Me lo tiene que enviar a mi WhatsApp, a mi número, para yo poderles revisar, no se quede atrasado en cuanto a las actividades. Por favor, ya empecemos a enviar deberes y las actividades puntual. Ya, eso en cuanto al deber, ojalá esté entendido, está súper fácil la actividad en clases y el deber.
Bueno, pues hemos llegado a lo último. Gracias por unirse a la clase. No olviden enviar sus actividades. Sí, bueno, esto es todo por la clase del día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.